Tal, piénsalo un momento, te despiertas por la mañana y lo primero que haces es agarrar el teléfono. Notificaciones, noticias, mensajes, redes sociales, todo entra de golpe en tu mente. Luego el televisor durante el desayuno, la radio o un podcast en el coche, los compañeros hablando sin parar en la oficina, el teléfono otra vez en el almuerzo, el ruido del tráfico de regreso a casa, Netflix por la noche y un día te das cuenta de que estás agotado. Pero no entiendes por qué no trabajaste. Tal, demasiado, tampoco hiciste nada físicamente exigente. Sin embargo, hay un vacío extraño en tu interior, un cansancio que ni el sueño puede curar. Ese cansancio es el cansancio del ruido. Es el cansancio de alguien que lleva años sin probar el silencio. Hoy vamos a hablar del silencio, pero esto no es un discurso motivacional. No es un simple relájate y ya. Esto es una inmersión profunda en la ciencia, en la antigua sabiduría del yoga, en la neurociencia y en aquello que está escondido, mental, dentro de ti y con lo que has perdido la conexión. Esto es un truco mental, pero del auténtico, del tipo que realmente funciona. El silencio no es simplemente la ausencia de sonido, es un pensamiento, es un lugar, es un estado. En el mundo del yoga al silencio se le llama Mauna, y Mauna no significa solo quedarse callado. Mauna es una sadhana, una práctica, un viaje hacia el interior de uno mismo. Cuando estás en el silencio verdadero ocurre algo que es difícil de describir, tal, con palabras. Pero hoy lo intentaremos. Primero entendamos algo. En nuestra época el ruido se ha convertido en una moneda de cambio. Cuanto más alta sea tu voz, más presencia tienes. Cuanto más hablas, más te escuchan, o al menos eso parece. En las redes sociales los que más gritan consiguen más seguidores. En la política gana el que más chilla. En el entretenimiento es estrella quien siempre está bajo los focos. Esta es la cultura que hemos creado, una cultura donde el silencio parece tal, debilidad. Pero eso no es verdad, es una gran ilusión. Las personas más poderosas del mundo, los pensadores, artistas y líderes más influyentes de la historia tienen una cosa en común. Tenían una relación especial con el silencio. Buda decía que el silencio es el lenguaje de Dios. Einstein pasaba horas solo en su laboratorio en silencio, simplemente pensando. Steve Jobs practicaba el budismo zen, cuyo núcleo es el silencio. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión y ese silencio le dio una tal fortaleza que el mundo nunca había visto antes. Nikola Tesla, quien literalmente nos dio la electricidad, dijo que el silencio es la única manera de descubrir lo que verdaderamente importa. ¿Por qué entonces le tenemos miedo al silencio? Porque el silencio es incómodo, porque cuando el ruido exterior se apaga, las voces interiores se vuelven más fuertes. Y esas voces hemos dejado de escucharlas deliberadamente. Son las voces que nos dicen que estamos en el camino equivocado. Las voces que traen arrepentimientos, las voces que hacen preguntas sin respuesta, las voces que nos dan una retroalimentación honesta sobre nuestra propia vida. Buscamos refugio en el ruido porque el ruido es una anestesia, una droga que nos mantiene alejados de nosotros mismos. Aquí es donde entra el yoga. El yoga, y no hablo solo de las posturas, hablo de toda la filosofía yógica, comprendió esto hace miles de años. En los Yoga Sutras de Patanjali, escritos alrededor del año 400 a.C., el primer sutra dice: Yogas Chitta Vritti Nirodha. El yoga significa detener, calmar las vritis de la mente, es decir, las fluctuaciones mentales. Esto no es simplemente hacer el cuerpo flexible, es calmar la mente. ¿Y cuándo se calma la mente? En el silencio. Pero no es tan sencillo. La mente no se calma sola con el silencio. Si te sientas en una habitación oscura, tus pensamientos se vuelven aún más ruidosos. Este es el fenómeno que los investigadores han estudiado, llamado red neuronal por defecto, DMN por sus siglas en inglés. Cuando no estás haciendo nada, ninguna tarea, ningún estímulo, se activa una red específica del cerebro llamada red neuronal por defecto. Esta red es la responsable de lo que los yogis llaman la mente de mono, esa mente inquieta que salta de un pensamiento a otro sin parar. Esta DMN es la que piensa en tu pasado, se preocupa por el futuro, juzga a los demás y repite conversaciones que ocurrieron hace mucho tiempo. Los neurocientíficos han descubierto que la
Mayoría de las personas pasa el 46,9% de su vida divagando o pensando en cosas que no tienen que ver con el momento presente, es decir, ausentes de su propia vida. Y esa divagación, especialmente la negativa, reduce dramáticamente la felicidad. Entonces, ¿qué se hace? Si te sientas en una habitación oscura, la DMN se activa y los pensamientos aumentan. Si sales afuera, hay ruido. ¿Hay algún punto intermedio? Sí lo hay. Y ese es el verdadero truco mental del yoga. Ese es el secreto mental del Mauna. El Mauna no es un silencio pasivo, es un silencio activo. Es un estado deliberado y consciente en el que sostienes el silencio como se sostiene un objeto de meditación. Cuando sigues la respiración en el pranayama, el silencio que hay en ese momento no es aleatorio, es cultivado. Cuando te acuestas en savasana y relajas el cuerpo conscientemente, la paz que encuentras no es un accidente, es algo construido intencionalmente. Y cuando un yogui experimentado toma el voto del Mauna menos, no habla en todo el día, no solo cierra los labios, también ralentiza su diálogo interno. Va a un lugar donde las palabras no son necesarias. ¿Qué lugar es ese? En la tradición yógica se le dan varios nombres Turiya, el cuarto estado de conciencia más allá de la vigilia, el sueño y el sueño profundo. Samadhi, un estado de absorción en el que la frontera entre el yo y el universo se difumina. Y este viaje comienza con el simple silencio. Ahora déjame contarte algo de ciencia que es genuinamente impresionante. Investigadores de la Universidad de Virginia realizaron un estudio en el que pusieron a personas en una habitación vacía durante 15 minutos y les dijeron que simplemente estuvieran con sus pensamientos, sin teléfono, sin libros, sin nada. Luego les ofrecieron una opción en la habitación, había un dispositivo que daba descargas eléctricas y esas descargas ya habían sido probadas anteriormente y todos habían dicho que eran dolorosas. Aún así, cuando se les dejó solos, en la habitación el 67% de los hombres y el 25% de las mujeres se dieron descargas eléctricas solo para que algo pasara, solo para escapar de sus propios pensamientos. Eso es impactante literal y figuradamente. Le tenemos tanto miedo a nuestros propios pensamientos que preferimos el dolor físico. ¿Por qué? Porque en nuestros pensamientos está todo lo que no queremos enfrentar. El duelo sin procesar, los conflictos sin resolver, los sueños que abandonamos, los miedos que reprimimos. Y cuando llega el silencio, todo eso sale a la superficie. El yoga dice, eso es precisamente la oportunidad. Todo lo que sale a la superficie, ese es tu material inconsciente. Es lo que silenciosamente controla tus decisiones, tus relaciones, tu felicidad, sin que tú lo sepas. Mientras no lo enfrentes, seguirá dominándote. Y el silencio, el Mauna, es el espacio donde finalmente puedes hacerle frente. En la filosofía yógica se entiende que vivimos en tres capas. Stula Sharira, el cuerpo físico. Sushma Sharira, el cuerpo sutil, que incluye pensamientos, emociones y energía. Y Karanya Sharira, el cuerpo causal, que es el estado inconsciente más profundo. Cuando solo estamos ocupados con el mundo exterior, solo pensamos en el Stula Sharira. Cuando meditamos o entramos en el Mauna, nos adentramos en el Sukshma Sharira. Y en los estados meditativos profundos que solo son posibles a través del Mauna, tocamos el Karana Sharira. Ese es el lugar donde ocurre la transformación real. Ahora déjame presentarte otro concepto científico, el cortisol y la respuesta al estrés. Cuando estás rodeado de ruido, noticias constantes, notificaciones, discusiones, tráfico, música estridente, tu sistema nervioso permanece en modo lucha o huida. El cortisol, que es la hormona del estrés, se libera de forma continua. A corto plazo el cortisol es útil, te mantiene alerta, te protege del peligro. Pero a largo plazo el cortisol crónico es un desastre, debilita el sistema inmunológico, daña la salud intestinal, altera el sueño, deteriora la memoria y la concentración. Es un factor importante en la ansiedad y la depresión. Y literalmente encoge la corteza prefrontal, esa parte del cerebro responsable del pensamiento racional, la toma de decisiones y la empatía. Esto no es solo teoría. Múltiples estudios han confirmado que la contaminación acústica urbana, el tráfico, las sirenas,
las multitudes está directamente vinculada al aumento de enfermedades mental, cardiovasculares, hipertensión y riesgo de accidente cerebrovascular. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que la contaminación acústica es el segundo mayor factor de riesgo ambiental de muertes prematuras y discapacidad en Europa después de la contaminación del aire. Literalmente nos estamos matando con el ruido. Y ahora mira el otro lado. ¿Qué le hace el silencio al cuerpo? En 2011 la investigadora Imeke Kirste realizó un estudio para ver qué efecto tenían diferentes tipos de sonidos en el cerebro de los ratones. Comprobó Mozart, ruido blanco, latidos del corazón y silencio. ¿El resultado? El silencio fue el más poderoso. 2 horas de silencio al día hicieron que los ratones desarrollaran nuevas células cerebrales en el hipocampo. Es el área responsable del aprendizaje y la memoria. Esta neurogénesis, la creación de nuevas neuronas, era un proceso que antes se consideraba posible solo mediante el ejercicio y ciertos medicamentos. Pero el silencio también lo logró. Cuando estás en silencio, en verdadero silencio, tu sistema nervioso parasimpático se activa. Ese es el sistema de descanso y digestión. La frecuencia cardíaca se ralentiza, la presión arterial baja, los niveles de cortisol se normalizan, el oxígeno llega eficientemente a las células, la digestión mejora, la función inmunológica mejora y el cerebro, esa misma DMN que antes estaba caótica, entra en un nuevo modo al que los investigadores han llamado reflexión interna constructiva. Ese es el estado donde ocurren las verdaderas revelaciones, donde se producen los avances creativos, donde de repente entiendes algo que llevaba meses siendo confuso. Ese es el momento en que estás en la ducha o dando un paseo y de repente te llega una idea brillante, porque esos son los raros momentos en que la información externa se detiene y el cerebro puede hacer su procesamiento natural. El yoga quiere que ese estado esté siempre disponible. El Mauna es el camino directo hacia él. Entramos en el mundo práctico del Mauna. El Mauna tiene varias formas en la tradición yógica. La primera es el Vahani Mauna, silenciar solo el habla. Este es el nivel básico. No decir nada durante 1 hora al día. Te sorprenderás de lo difícil que es. Hablamos constantemente solo para llenar el espacio, para llenar el silencio, para evitar la incomodidad o simplemente por costumbre. El Vahani Mauna trae la conciencia de cuántas palabras innecesarias usamos. La segunda es el Mano Mauna, el mental, silencio mental. No solo la lengua, sino también la mente en silencio. Esto es más desafiante. Cuando no hablas, los pensamientos siguen corriendo. En el Mano Mauna observas esa corriente de pensamientos sin involucrarte en ella. Este es el núcleo de la meditación, ser testigo en lugar de participar. Ves tus pensamientos como nubes vienen, se van, no los atrapas. La tercera y la más profunda es el Shuddha Mauna, el silencio puro, donde incluso los pensamientos se vuelven mínimos, donde la mental conciencia se vuelve autorreferencial, la conciencia comienza a observarse a sí misma. Estos estados se acercan al Samadhi, no se alcanzan en una conversación normal, vienen con años de práctica constante. Pero son posibles. Y hoy te hago una pregunta práctica: ¿en cuál de estos 3 niveles estás? Puedes no hablar durante 1 hora al día. Puedes observar tus pensamientos durante 10 minutos sin seguirlos. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste genuinamente en silencio, sin teléfono, sin tal música, sin ninguna distracción? Para la mayoría de las personas la respuesta es muy incómoda. Hablemos ahora de algo muy relevante en el mundo actual: el ruido digital. Vivimos en una sociedad con sobrecarga de información. La Harvard Business Review estima que el estadounidense promedio consume 34 gigabits de información cada día, un aumento de 5 veces desde 1986. Piénsalo bien. Y ese número en 2026 es aún mayor. Esta información no es pasiva. Cada cosa exige una reacción. Indignación ante. Una noticia. Envidia o admiración ante una publicación de Instagram, respuesta a un mensaje de WhatsApp, retuitear o responder en X. Reaccionamos constantemente. Respondemos constantemente, nunca entramos en nuestro interior. En el yoga existe el concepto de pratyahara, la retirada de los sentidos.
Este es el quinto elemento del Yoga Ashtanga. Primero yama, niyama, asana, pranayama, luego pratyahara. Este paso consiste en girar deliberadamente los sentidos hacia adentro. Te retiras temporalmente del mundo exterior para poder explorar el mundo interior. Practicar el pratyahara significa cerrar los ojos, no ponerse auriculares, no coger el teléfono, no responder a nadie, simplemente estar, simplemente respirar, simplemente existir. Esto es un acto revolucionario en nuestra época, porque toda la economía depende de dónde pones tu atención. Empresas multimillonarias compiten por una sola cosa: tu atención. Cada notificación, cada algoritmo, cada reproducción automática. Todo está diseñado para mantenerte enganchado, es decir, fuera de tu interior. El pratyahara y el mauna es optar por salir de ese juego. Ahora déjame explicarte una técnica específica que está respaldada científicamente y también tiene raíces yógicas. Esta técnica es el NSDR, descanso profundo sin sueño. Hoy en día también se le llama yoga nidra. El neurocientífico Andrew Huberman popularizó esta técnica en el mundo moderno, pero en realidad es una práctica yógica de miles de años. El yoga nidra entras literalmente en un sueño yógico, un estado en el que el cuerpo está completamente relajado, pero la mente está despierta. Los estudios de EEG han demostrado que las ondas cerebrales de los practicantes de yoga nidra cambian dramáticamente de beta a alfa, luego a teta. Las ondas teta de 4 a 8 hercios son el estado que los artistas, inventores y meditadores describen cuando tienen sus mayores revelaciones. Einstein es famoso por usar lo que él llamaba estados. Hipnagógicos, ese estado entre el sueño y la vigilia. Se sentaba en una silla con bolas de acero en la mano y cuando se quedaba dormido las bolas caían y lo despertaban, aprovechando así ese estado intermedio para captar ideas. Los yogis hacen exactamente lo mismo, pero de forma mucho más eficiente a través del yoga nidra. Y todo comienza con el silencio. Ahora quiero tener una conversación honesta contigo. Mucha gente pregunta, ¿practico meditación? ¿Por qué no se detienen los pensamientos? ¿O me siento en silencio y aún me siento inquieto? Esto es completamente natural. De hecho, es una señal de que la práctica está funcionando. Mira, cuando limpias por primera vez un lugar que ha estado cerrado durante mucho tiempo, sale mucho polvo. Hay mucho desorden. Muchas cosas salen a la superficie que antes estaban adentro. Lo mismo pasa con el silencio. Al principio en el silencio tus pensamientos parecen más fuertes. Las ansiedades salen a la superficie, llegan. Recuerdos viejos. Esta incomodidad es normal, es el proceso de limpieza. El yoga llama a esta incomodidad tapas, calor interior, purificación interior. El tapas es incómodo por definición, pero sin tapas no hay transformación. Así como el oro pasa por el fuego para purificarse, nosotros también nos refinamos al pasar por nuestro fuego interior. Y el silencio proporciona ese fuego. Hablemos ahora de las relaciones. Quizás te preguntes qué tiene que ver el silencio con las relaciones. Sorprendentemente mucho. La investigación psicológica ha demostrado consistentemente que en las relaciones más profundas, las parejas o amistades más duraderas, hay una característica común: el silencio cómodo, la capacidad de estar juntos sin necesidad de decir nada. Las parejas que sienten la necesidad de llenar constantemente el silencio, eso suele ser una señal de ansiedad, no de conexión profunda. Pero aún más interesante es que en el silencio la calidad de la escucha mejora. Dramáticamente. Cuando estamos genuinamente en silencio, también por dentro realmente escuchamos lo que la otra persona dice. La mayor parte del tiempo no escuchamos, estamos esperando para responder. Preparamos nuestra respuesta, alistamos nuestra opinión. La escucha real, la escucha profunda requiere silencio interior. En el yoga esto se relaciona con la Shraddha o Dharana, un enfoque indiviso. En la tradición sufí, que en espíritu es muy similar al yoga, Rumi escribió: silencio es el océano del conocimiento, el habla es la orilla. El océano es más grande de lo que se ve desde la costa. Cuando vivimos solo en el mundo del habla, solo palabras, solo conceptos, solo explicaciones, nos quedamos en la orilla. El silencio es sumergirse en él.
Y para sumergirse hay que aprender a soltar el control. Esa es la verdadera lección del yoga: suelta el control. Y decirlo intelectualmente es fácil. Hacerlo en la práctica es muy difícil. Cuando estás en silencio, aunque sean 10 minutos, habrá una parte de ti que dirá: esto es una pérdida de tiempo, debería estar haciendo algo, tengo que responder correos, tengo que llamar, tengo que planificar. Esa es la voz del control. Esa es la parte de ti que siente que la productividad justifica la existencia, que si no estás haciendo algo no tienes valor. El yoga dice: el ser es más fundamental que el hacer. La existencia precede a la acción. Tu valor no viene de tu productividad, sino de tu existencia. Esto no es una declaración filosófica. Es una enseñanza práctica, porque cuando haces las paces con el silencio, cuando te sientes cómodo con él, simplemente ser tu hacer se vuelve realmente más poderoso. Tus acciones vienen de la intención, no de la ansiedad. Tus decisiones vienen de la claridad, no del miedo. Los mejores deportistas llaman a este estado la zona. Los mejores músicos lo llaman flujo. El psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi popularizó este concepto, el estado de flujo, donde la acción mental y la conciencia se fusionan, donde el tiempo parece ralentizarse, donde el rendimiento es sin esfuerzo. Ese estado, el flujo, solo es posible cuando hay un cierto silencio interior, una libertad de la autoconciencia, una ausencia de ruido interior. La práctica regular del Mauna mejora tu acceso a ese estado. Puedes entrar en la zona con más frecuencia en tu trabajo, en tu creatividad, en tus conversaciones. Vamos más profundo, hablemos del silencio y la creatividad. Los grandes genios creativos del mundo, Leonardo da Vinci, Mozart, Tesla, Einstein, todos tienen una observación común. Su mejor trabajo surgió de la nada. Da Vinci pasaba horas mirando una pintura sin levantar el pincel, luego con una sola pincelada hacía algo que parecía imposible. Se dice que Mozart escuchaba composiciones directamente completas, totalmente formadas, y solo tenía que transcribirlas. Tesla tenía alucinaciones visuales a partir de las cuales creó muchos de sus inventos. Todas esas eran descargas. Eran momentos en que la mente consciente estaba temporalmente en silencio y algo más profundo podía salir a la superficie. La neurociencia lo explica cuando la actividad de la corteza prefrontal consciente disminuye temporalmente. Las partes más asociativas y creativas del cerebro quedan libres. Esto se llama hipofrontalidad transitoria y ocurre cuando meditas, estás en flujo o verdaderamente en silencio. En otras palabras, el silencio no te hace menos inteligente, te hace más inteligente. Le da a tu cerebro acceso a una capacidad de procesamiento que normalmente está bloqueada por el ruido consciente. Este es el truco mental. Es real, está científicamente probado y es gratuito, pero no es instantáneo, es una práctica. Y práctica significa regularidad. En la tradición yógica existe el concepto de abhyasa, práctica constante y dedicada, unida con vairagya, el desapego de los resultados. Esta combinación es esencial. Practica el silencio diaria y consistentemente sin preocuparte por los resultados. Un día de repente notarás que el ruido interior ha disminuido genuinamente. Un día notarás que tomas decisiones más rápido y con más claridad. Un día te darás cuenta de que hablas menos y tu impacto es mayor. Pero eso ocurrirá cuando no lo estés esperando. Ahora déjame contarte una historia, la de un yogui que encontré en un libro hace 30 años. Había un hombre muy angustiado con su vida. Era exitoso por fuera, buen trabajo, buena casa, familia, pero por dentro había un vacío extraño. Fue a un ashram a ver a un sadhu. El sadhu escuchó, luego dijo: mañana por la mañana levántate, ve al bosque, quédate sentado 1 hora, no hagas nada, solo escucha. El hombre preguntó: ¿qué escucho? El sadhu dijo: lo que sea que escuches. El hombre fue. Los primeros 10 minutos escuchó pájaros, luego el viento, luego su propia respiración y luego algo más, una voz que no era exterior, una cosa que estaba dentro, era claridad. Era una dirección. Era la respuesta a una pregunta que nunca le había hecho al sadhu. Volvió y dijo. El sadhu no dijo nada, solo sonrió. Esta historia parece simple, pero su mensaje es profundo. El conocimiento interior ya está ahí, las respuestas ya están ahí.
Solo necesitamos aprender a escucharlas. Y escuchar solo ocurre cuando el ruido se detiene. Hoy vivimos en el ruido porque creemos que entrar en nuestro interior es peligroso, porque lo que encontremos adentro podría ser diferente, tal a nuestras expectativas. El yo interior verdadero quizás no quiere lo que estamos persiguiendo por fuera. Entrar dentro quizás nos revele honestamente que el trabajo está mal, o la relación está mal, o la ciudad está mal, o el camino está mal. Y eso da miedo, por eso preferimos el ruido. Pero el yoga dice conocer esa verdad es la liberación. Ese es el primer paso hacia el moksha, no la cómoda mentira, sino la incómoda verdad, y vivir con esa verdad es la verdadera libertad. Un punto importante de la discusión de hoy que quiero abordar es: el silencio y la soledad son cosas diferentes. Mucha gente le teme al silencio porque cree que se sentirá sola. Esa es una confusión. En el silencio, en el buen silencio, no te sientes solo. Te sientes conectado contigo mismo. Y cuando estás conectado contigo mismo, tu conexión con el mundo también es más auténtica. La soledad es la sensación de no estar conectado con nadie. El silencio es un estado en el que estás profundo, conectado contigo mismo. Son experiencias opuestas, no similares. En la filosofía budista existe el concepto de anatta, el no yo, que sugiere que el yo que creemos ser es en realidad una construcción mental, una historia que nos contamos sobre nosotros mismos. Y cuando en el silencio esa historia se pausa temporalmente, emerge algo más, la conciencia misma, la conciencia pura y sin restricciones. Eso es lo que los místicos llaman presencia. Eso es lo que Eckhart Tolle describe en su libro El poder de la hora. Ese estado, la presencia, está muy lejos de la soledad. Es en realidad un profundo sentido de pertenencia, un sentido del ser. Una sensación de que formas parte de algo más grande, un bienestar cósmico. Y ese estado, una vez experimentado, se vuelve adictivo en el buen sentido. Naturalmente te sientes más atraído hacia el Mauna. Naturalmente vas más hacia la meditación. Naturalmente buscas menos distracciones. Hablemos ahora de aplicaciones modernas. Estarás pensando todo esto está muy bien, pero ¿cómo lo hago en una vida ocupada? Lo primero, no es necesario ir a un ashram para practicar el Mauna. No tienes que sentarte en una habitación oscura durante horas. Se trata de pequeños momentos diarios. Los primeros 10 minutos después de despertar, no coger el teléfono, simplemente sentarse, tomar un té, mirar por la ventana. Solo eso. Esa es tu primera práctica de Mauna. Te sorprenderás de cuánto se asienta por dentro en esos 10 minutos, el trayecto. Al trabajo, si manejas, apaga la radio. Si usas transporte público, no te pongas auriculares. Solo mira afuera, solo siente dónde estás, por qué estás ahí, a dónde vas. Al principio parecerá aburrido, luego parecerá tranquilo. En el descanso del almuerzo come solo algunos días, sin videos, sin podcast. Solo saborea la comida, solo nota el entorno. Esto es comer con atención plena, una práctica yógica sencilla. Por la noche apaga las pantallas 30 minutos antes de dormir, sin noticias, redes sociales. Solo tiempo tranquilo, leer si quieres o simplemente sentarte en silencio. Estos 4 cambios agregarán casi 1 a 2 horas de silencio genuino a tu vida diaria y el efecto se sentirá en semanas. Y si quieres hacer de esto una práctica seria, agrega meditación formal 20 a 30 minutos diariamente. Meditación con mantra, vipassana o simple conciencia de la respiración, cualquiera funciona. Los textos yógicos recomiendan que por la mañana Brahma Muhurta, que es el periodo. De las 4 a.m. a las 6 a.m. el silencio de ese momento es el más potente. Pero si no es posible, cualquier momento consistente funcionará. Ahora una capa más. Quiero hablarte de la relación entre el silencio y el sonido porque hay una paradoja aquí. El silencio no es una cosa. Técnicamente el silencio puro, cero sonido absoluto, no existe. John Cage, el famoso compositor, entró en una cámara anecoica completamente insonorizada pensando que experimentaría el silencio puro. Aún allí escuchó sonidos, el flujo de su sangre, el zumbido de su sistema nervioso. Se dio cuenta de que el silencio nunca es completo. Entonces compuso su famosa pieza 433, en la que los intérpretes se sientan en el escenario y no tocan nada, y lo que el público escucha como sonidos ambientales, eso es la música.
Esto se alinea perfectamente con la comprensión yógica. El yoga dice que el silencio, el mauna, es el fondo sobre el que todo surge. No es ausencia de sonido, es presencia de conciencia sin estar atado a ningún sonido o pensamiento en particular. Piénsalo como un instrumento. De las cuerdas de una guitarra sale música cuando alguien la toca, pero igualmente importante es el cuerpo de la guitarra, el espacio hueco. Ese espacio vacío es el que crea la resonancia. Sin ese espacio vacío solo habría ruido. El silencio es nuestro cuerpo hueco de donde emerge la verdadera música. Por eso en la mayor parte de la gran música del mundo, clásica, jazz, qawwali, sufí, el silencio entre. Las notas es tan importante como las notas mismas. Miles Davis decía: no son las notas que tocas, son las notas que no tocas. Esa es la sabiduría de la música, pero también la sabiduría de la vida, lo que no se dijo, lo que no se hizo, lo que se esperó antes de actuar. Esos espacios son frecuentemente los más poderosos. El voto del mauna, el voto de silencio, es un rito de paso en muchas tradiciones. En las tribus nativas americanas existe el visión, que es 4 días y 4 noches solo en él. Bosque en silencio, sin comer, esperando a sus guías espirituales. Eso es extremo, pero el principio es el mismo. Cuando los estímulos externos se reducen dramáticamente, el mundo interior se expande dramáticamente. Los místicos cristianos San Juan de la Cruz, Thomas Merton, consideraron el mauna el núcleo de su práctica espiritual. Los monjes trapenses tienen un voto permanente de silencio. Cuando Thomas Merton visitó un monasterio zen, observó que la tradición contemplativa zen y la cristiana tienen una similitud central. Ambas cultivan el silencio interior como portal hacia lo divino. La tradición sufí tiene la práctica del sama, música y giro sufí, pero esto también es finalmente un viaje hacia el silencio. La práctica de los derviches giróvagos de Rumi consiste en alcanzar en un movimiento continuo ese estado en que la mente se calma, una meditación en movimiento. Todo esto apunta en la misma dirección. El silencio es universal. Ninguna cultura, ninguna tradición, ninguna época está exenta de esta sabiduría. Ahora quiero llevarte a un punto psicológicamente profundo: la relación entre el silencio y la identidad. ¿Quiénes somos? Parece una pregunta filosófica, pero es prácticamente relevante. En nuestra época, la identidad está muy ligada a lo que hacemos, a lo que decimos, a cómo nos presentamos. En LinkedIn está el título del trabajo. En Instagram está el resumen de los mejores momentos. En X están las opiniones. En WhatsApp está el humor. Gestionamos nuestra identidad constantemente, damos una actuación permanente. Esa actuación, ese mantenimiento continuo de la persona social es agotador. Y lentamente, de manera insidiosa, vamos perdiendo nuestro yo verdadero. Cuando alguien pregunta ¿qué es lo que realmente quieres?, la mayoría de las personas se congela, porque tanto tiempo se fue gestionando la percepción externa que se perdió la pista de los propios deseos genuinos. El silencio despoja la identidad. Cuando estás solo, en silencio, sin teléfono, sin nadie mirando, encuentras la respuesta a ¿para quién estoy actuando? Para nadie. Y en ese momento lo que queda es eres tú de verdad. Este proceso puede ser desorientador al principio. Puedes darte cuenta de que en realidad no te gusta el trabajo que haces, o de que la relación en la que estás no te nutre, o de que la ciudad en la que vives no está alineada con tu alma. Estos son descubrimientos dolorosos, pero también son liberadores. Jung decía: hasta que lo inconsciente no se hace consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. El silencio es el medio para hacer consciente lo inconsciente. Otra observación interesante: la relación entre el silencio y la ira. Los estudios muestran que para las personas que lidian con problemas de control de la ira, el silencio, una pausa estratégica, es una de las herramientas más efectivas. Cuando estás a punto de reaccionar emocionalmente ante algo, una pausa de 5 a 10 segundos, una respiración profunda, un silencio interior, eso literalmente cambia la decisión. La amígdala del cerebro, el centro del miedo, y la ira se enfría. La corteza prefrontal, el pensamiento racional,
se activa. El yoga llama esto conciencia testigo Sakshi Bhava. Estás dentro de la situación pero simultáneamente la observas. Esta conciencia dividida, estar involucrado y simultáneamente ser testigo se desarrolla a través de la práctica del Mauna. Prácticamente esto significa, la próxima vez que alguien te provoque que alguien diga algo que te irrite, literalmente no digas nada. Solo haz una pausa, un momento de silencio interior. Te sorprenderá cuán diferente será la siguiente palabra o acción. En la vida decimos cosas que después arrepentimos en el calor del momento. El silencio las habría evitado y el silencio habría salvado la relación. El silencio habría salvado la carrera. El silencio es literalmente un escudo para ti y para los demás. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestra libertad y nuestro crecimiento. Esto lo dijo Viktor Frankl después de sobrevivir los campos de concentración nazis. Incluso en ese sufrimiento extremo, encontró ese espacio, el espacio del silencio interior, que le permitió mantener la dignidad humana cuando todo lo demás le había sido arrebatado. Este también es el poder del silencio, incluso en la extremidad es accesible. Es generado internamente, no externamente. Nadie puede quitártelo. También es la visión yógica. Las circunstancias externas vendrán y se irán. Llegará el placer, llegará el dolor, llegará el éxito, llegará el fracaso. Las relaciones se formarán, se romperán, pero el cielo interior, la conciencia pura, ese es inmutable. Ese es el Chidakasa, el espacio de la conciencia. Ese es tu hogar permanente. El Mauna es la puerta de ese hogar. Ahora quiero explorar otra dimensión, el silencio y la sanación física. Está bien documentado que existe una correlación mental directa entre el estrés y la enfermedad. La medicina psicosomática, la conexión mente-cuerpo es un campo establecido. El estrés crónico, que en última instancia es ruido interior crónico, aumenta los marcadores inflamatorios. Y la inflamación crónica es una causa raíz de casi todas las enfermedades importantes, enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer, trastornos autoinmunes. La práctica del silencio, meditación regular, Mauna, reduce directamente los marcadores inflamatorios múltiples. Estudios han demostrado una reducción significativa de los niveles de PCR, proteína C reactiva, que es el marcador clave de la inflamación en meditadores regulares. El Yoga Nidra, específicamente, que comienza con el silencio, mostró en un estudio realizado en pacientes con cáncer una mejora dramática en la calidad de vida. La percepción del dolor se reduce, el sueño mejora, la ansiedad disminuye, la función inmunológica mejora. Cuando digo que el silencio sana, esto no es una metáfora. En tal fisiología. En el silencio tu cuerpo entra en modo de reparación. Los mecanismos de reparación del ADN se activan, la longitud de los telómeros, que es un marcador de longevidad, se protege. Se libera hormona de crecimiento. Se produce restauración celular. Literalmente ralentizas el proceso de envejecimiento. Estudios de la Escuela de Medicina de Harvard muestran que los meditadores regulares tienen una corteza cerebral, específicamente el grosor cortical, mayor que los no meditadores de su misma edad. Eso es literalmente ralentizar el envejecimiento cerebral. Así que el silencio no solo es mentalmente poderoso, es biológicamente poderoso. Es una herramienta anti-envejecimiento. Es un potenciador del sistema inmunológico. Es una medicina natural. Y está disponible para todos. Es gratuita, accesible en todas partes, no requiere receta. Y ahora llevamos a un tema delicado, el silencio y el duelo. Cuando alguien cercano se va, cuando hay una pérdida, la presión social sigue. Adelante, haz algo para distraerte, mantente ocupado, sal con amigos. La gente dice, no te quedes solo en casa. Le temen al silencio, el propio y el ajeno, porque en el duelo ese silencio duele. Pero el proceso del duelo en realidad necesita silencio. Solo para sentir la pérdida plenamente hay que tener silencio. Cuando estás constantemente distraído, el duelo se procesa superficialmente y se queda adentro sin resolver, fermentando. Las enseñanzas yógicas dicen que cada emoción, incluido el duelo, es una energía. La energía necesita expresarse, no suprimirse. Y para la expresión se necesita espacio.
El silencio es ese espacio donde el duelo completa su arco natural, completamente sentido, completamente honrado y luego gradualmente liberado. Dan Siegel, quien escribió Mindsight, explica que el trauma y el duelo sin resolver cuando son forzados a la clandestinidad por la distracción constante literalmente reconfiguran el cerebro de manera poco saludable. Mental. Cuando se procesan en un espacio seguro frecuentemente el silencio terapéutico, se produce la sanación y el cerebro se reconfigura positivamente. El Mauna es un contenedor seguro, no te juzga, no espera nada de ti, simplemente está sosteniendo el espacio para lo que necesite surgir. En esta luz, el silencio es literalmente un acto de compasión hacia ti mismo. Es el reconocimiento de que mereces el espacio para sentir, para procesar, para sanar. Ahora lleguemos al tramo final, el silencio mental y el propósito. La mayoría de las personas está buscando propósito o significado. Es una búsqueda humana universal. Y los que dan consejos dicen: encuentra tu pasión, encuentra tu porqué, haz una lista de deseos. Todo eso es válido. Pero el propósito genuino, el que solo es tuyo, el que está alineado con tu alma, no se encuentra en la investigación exterior. Viene de la claridad interior. Y la claridad interior viene del silencio. Frankel dijo que el significado no puede inventarse, solo puede descubrirse. Y para el descubrimiento hay que ser receptivo, no activo. Esta es una paradoja que la era moderna quiere entender. Estamos tan activos en el esfuerzo de encontrar el propósito que no le damos oportunidad al propósito de salir a la superficie. Lo perseguimos y huye. Cuando nos detenemos en silencio, viene a nosotros. ¿Cuántas personas han tenido su mejor idea en la ducha, o durante un paseo matutino, o a medio dormir? Esos son casos en que el modo de resolución mental, activa de problemas estaba apagado y el sistema de sabiduría más silencioso y profundo del cerebro quedaba libre. Imagina si pudieras acceder a ese estado regularmente, deliberadamente, consistentemente. Eso es lo que te da la práctica del Mauna en el yoga. Y el propósito cuando llega es claro, no es urgente, no es ansioso, está fundamentado, no se siente correcto, se siente verdadero. Este matiz es importante. Muchas cosas se sienten bien temporalmente, las compras, las redes sociales, los placeres superficiales. Pero el propósito verdadero, esa es la alineación más profunda que el silencio revela. Ahora quiero compartir contigo un desafío que he leído sobre muchos maestros yogis. El voto de Mauna de 48 horas, 2 días sin hablar. Si es posible, uso reducido del teléfono. Interacción social mínima. Y durante ese tiempo lleva un diario, solo escribe, no hables, anota los pensamientos que llegan, observa las emociones que salen a la superficie, captura la claridad que mental encuentras. Las personas que practican esto informan consistentemente que es una de las experiencias más transformadoras. Las primeras horas son incómodas, luego llega un extraño silencio, luego de repente claridad, pensamientos más organizados, emociones más comprendidas, prioridades más alineadas. Al final del primer día, a menudo una profunda paz. ¿Por qué funciona? Porque cuando la máscara social se quita temporalmente, esa actuación que damos para los demás, lo que queda es la mental autenticidad. Y la autenticidad, la genuinidad, es el suelo en el que crece una vida con sentido. Este desafío de 48 horas puede ser una versión amigable para principiantes como práctica de una sola vez. Pero si quieres hacerlo regularmente, un día a la semana de voto del Mauna, o 1 hora al día, o la primera hora de la mañana, lo que sea. La consistencia importa más que la intensidad. Déjame concluir desde una perspectiva científica porque esto es tan poderoso. La investigación de Stanford sobre la desactivación de la red neuronal por defecto que ocurre en los meditadores representa un estado en que el pensamiento autorreferencial se reduce dramáticamente. Ese estado se correlaciona con menos y presta atención, mayor creatividad, mayor empatía, mejor toma de decisiones, menor depresión y ansiedad y mayor satisfacción genuina con la vida. Ese es el estado que el Mauna cultiva. Y quizás más interesante aún, la investigación muestra que en el silencio ocurre algo que los psicólogos llaman incubación, cuando
Sueltas un problema de la mente consciente, temporalmente la mente inconsciente sigue trabajando en él. Emergen soluciones que el pensamiento consciente esforzado no podría haber alcanzado. Esto no es una afirmación mística, es un hallazgo psicológico bien replicado. Como cuando dejas un ensayo difícil por 2 o 3 días y luego vuelves con ojos frescos, se ve más claro. El silencio amplifica este principio. Suelta el problema que enfrentas en el mauna, y frecuentemente la respuesta volverá a buscarte. Esto no es una metáfora, es un mecanismo, y ese mecanismo fue comprendido por los yogis miles de años atrás, cuando no había imágenes cerebrales. Simplemente observaban que después del silencio llegaba la claridad. Sabían que después del mauna llegaban las revelaciones. Sabían que después del silencio el habla era más poderoso. Por eso este es el poder oculto, porque está oculto a plena vista. Todo el mundo sabe, descansa un poco. Todo el mundo dice, duerme y el problema se resolverá. Pero muy pocas personas entienden que ese no es un consejo aleatorio, es una profunda verdad psicofisiológica. Y el yoga convirtió esa verdad en una práctica sistemática para que cualquier persona, cualquier ser humano ordinario pueda acceder a ese estado extraordinario. No necesitas estar iluminado, no necesitas ir a una montaña, no necesitas dejarlo todo. Solo necesitas una vez estar en silencio, por un momento, regularmente. Ver qué pasa. En el silencio escucharás tu propia voz, la que siempre quiso hablar, pero el ruido la ahogó. En el silencio verás tu propia vida, su forma real, su dirección real, su significado genuino. En el silencio sentirás quién eres realmente, despojado de etiquetas, roles, expectativas, simplemente ser consciente y puro. Este es el mayor secreto del yoga, el truco mental más antiguo, la práctica más simple y más profunda. Mauna, silencio, quietud. No lo tomes demasiado en serio, pero tampoco lo olvides. Pruébalo una vez con el corazón abierto, con mente de principiante, sin ninguna expectativa. Y luego escucha, porque el silencio habla. Y cuando habla dice la cosa más importante: este viaje es tuyo, nadie puede acompañarte, nadie puede hacerlo por ti, pero este viaje es el mejor viaje que jamás harás, porque no va hacia afuera, va hacia adentro, y adentro ahí realmente está todo. Quedarse en la orilla es fácil, entrar al océano requiere valentía. El mauna es esa valentía, el silencio es ese océano. Y tú eres el buceador que acaba de abrir los ojos y se da cuenta de que hasta ahora solo ha estado sentado en la orilla. En el silencio nos encontramos contigo mismo. Ese encuentro, encontrarse con uno mismo, ese es el regalo final del yoga. Y ese regalo siempre está disponible, en cada momento, en cada respiración, cada vez que elijas solo por un segundo quedarte en silencio. Ese silencio es la cosa más valiente que puedes hacer en el mundo. Ruidoso de hoy, inténtalo hoy. Ahora mismo, cierra el video, deja el teléfono, cierra los ojos, toma una respiración, luego otra y escucha. Te sorprenderás de lo que escuchas.